Y estamos en vivo una vez más aquí directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de la diestra. Agradecido siempre por el apoyo que nos vienen dando a través del tiempo. Siempre, si a usted le gusta el contenido que estamos produciendo para ustedes, dele like, suscríbase, comente, que nosotros vamos a tomar en consideración cada una de los que son sus comentarios, cada uno, ¿verdad?, de todos ustedes los que se van uniendo a lo que es la familia nuestra, y vamos a estar creando contenido directamente para ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que en Puerto Rico es súper controversial. Y esta controversia, nuevamente, brinca a la luz pública. ¿Por qué? Porque una figura política que en el 2019 renunció como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reapareció en el mundo político puertorriqueño. Reapareció haciendo un endoso a un candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y en Puerto Rico, la figura de Ricardo Rosselló, figura con la cual yo trabajé cuando trabajé en el gobierno de Puerto Rico, cuando dirigí la oficina de Puerto Rico en Washington, se convirtió en aquel momento, en julio y agosto del 2019, obviamente una figura que mucha gente salió a las calles, hubo manifestaciones, en un momento dado pidiéndole aquella renuncia, una renuncia que el 2 de agosto se hizo oficial y se anunció al mundo un 24 de julio, eh, realmente en la grabación de un video, un mensaje que se grabó directamente de la fortaleza, que es la casa, es la oficina del gobernador en Puerto Rico. Y ante esa renuncia y ante esa aparición nuevamente del gobernador Ricardo Rosselló dentro del endoso político y dentro de unas apariciones públicas que ha hecho, surge nuevamente todas estas voces que de alguna manera comentan, señalan, ¿verdad?, que fueron ellos los que de alguna manera empujaron, impulsaron el que Ricardo Rosselló renunciase y en los que hicieron que Ricardo Rosselló tuviera que renunciar de su puesto como gobernador. Y yo siempre he dicho que aquí, ¿verdad?, cada cual dentro en las derrotas, la derrota es ajena, pero las victorias, ¿verdad?, todo el mundo levanta la mano y para ellos eso fue una victoria y para ellos eso fue ellos que lo hicieron. Pero la realidad del caso es que mucho más profundo que lo que pudo haber sido una manifestación, mucho más profundo que lo que pudo haber sido algún tipo de protesta, algún tipo de hashtag, algún tipo de mensaje de redes sociales. La realidad del caso es que hubo un momento dado donde hubo una pérdida de apoyo político que le presentó una coyuntura a un gobernador en la oficina, una coyuntura donde posiblemente era o no era enjuiciado bajo lo que es un procedimiento, un proceso de residenciamiento. Y para perder el apoyo político, ustedes no crean o no piensen que fue solamente porque hubo gente que se manifestó en las calles, o no piensen porque fue porque salió un chat, que en un chat se decían cosas de X y Y. No fueron por estas cosas nada más. El gobernador Rosselló, cuando entró en el 2017, enfrentó una serie de situaciones en las cuales él, dentro de lo que era parte de un plan que él tenía, una agenda de trabajo que tenía, otras por necesidad y la situación particular que Puerto Rico estaba viviendo, tuvo que tomar decisiones que molestaron a muchos actores del mundo político. Actores que de alguna manera sintieron o sentían que con las acciones que el gobernador Rosselló estaba tomando, de alguna manera como que iban contra ellos. Y particularmente, yo les voy a hablar de unas que fueron significativas y que realmente representaron para el gobernador lo que fue una presión y una pérdida de ese apoyo político, una presión sobre los que son, ¿verdad?, los demás políticos de su partido. De su partido, la gente que era mayoría en la legislatura, mayoría o casi mayoría en los municipios, cómo eso se fue perdiendo en la medida en que estas decisiones se iban anunciando y se iban tomando. Y yo voy a empezar por lo que fue la realidad histórica en aquel momento, cuando Ricardo Rosselló ganó, que tuvo que manejar lo que fue la quiebra, una quiebra. En esa quiebra, para Puerto Rico, que era algo histórico y es dentro de los Estados Unidos, ninguna jurisdicción estatal en los Estados Unidos se ha declarado en quiebra porque no existe ley para eso. Solamente se hizo una ley para Puerto Rico especial, particular, única, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y como lo es y está bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, pues el Congreso pudo legislar solamente bajo esa cláusula un proceso de quiebra estatal, de quiebra gubernamental, para que Puerto Rico pudiera
ir, ¿verdad? Y comenzar junto con lo que ellos también nombraron, que fue una Junta de Supervisión Fiscal, para que fuera la Junta que representara al gobierno en lo que iba a ser una declaración de quiebra sobre las diferentes deudas que tenía el gobierno de Puerto Rico, que en aquel momento eran creo que eran 17 deudas de las diferentes agencias y que todas le pertenecían al Estado, ¿ok? Y esto es bien importante porque dada esa coyuntura histórica, pues hay decisiones que tomar. La primera fue eso mismo, fue declararse en quiebra. Y aquí estamos enseñando particularmente el 3 de mayo del 2017, BBC News reseña esa declaración oficial de la quiebra, que esa quiebra representó cerca de un 70 billones de dólares en deuda que tenía el gobierno de Puerto Rico, de deuda acumulada hasta ese momento, y entonces, ¿verdad? Esa declaración de quiebra que entonces presentó o le representó a Puerto Rico la oportunidad de tener lo que se conoce en inglés un stay, que era simplemente es como un freno a que el gobierno de Puerto Rico tenga que cumplir con las obligaciones económicas que tenía hasta ese momento. ¿Y quién se molesta con esto? Bueno, obviamente se molesta pues todo aquel que es tenedor de la deuda de Puerto Rico, todo aquel que tuviese deuda a través de los bonos que emitía el gobierno de Puerto Rico, deuda a través, ¿verdad?, de las diferentes agencias, de diferentes deudas que se hubiesen emitido con el tiempo. Mayormente todas las emisiones de bonos que se hicieron a través de los años para las diferentes construcciones, para pagar los diferentes desarrollos que se hicieron en la isla, principalmente en los últimos 25 años de Puerto Rico. Y esa gente, obviamente, hubo una molestia sobre eso. Había un cabildeo intenso en Washington, D.C. para que esto no se le permitiese a Puerto Rico. Y por eso, en un momento dado, cuando Promesa pasó un año antes, o 10 meses antes de la declaración de quiebra. Cuando pasó, pues para los bonistas fue una gran derrota porque ellos pensaron, ¿verdad?, que de alguna manera, con su poder y su influencia, iban a poder evitar esto. Y ya ahí comienza, obviamente, toda una situación de contenciosa, digamos, con el gobernador y mediáticamente unos issues serios donde se le cuestionaban, ¿verdad?, las decisiones que se estaban tomando, porque de ahí comienza todo un proceso de reforma fiscal que va impactando el gobierno, principalmente en un área que yo creo que todo el mundo había estado de acuerdo hasta ese entonces, pero nadie quería, ¿verdad?, que tocaran nada de comida de su plato. ¿Y qué pasa? Todo el mundo pensaba que el gobierno de Puerto Rico era un gobierno gigante. El gobierno de Puerto Rico se había convertido a través de los años en el mayor empleador de Puerto Rico. Era un gobierno que tenía sobre 140 agencias de gobierno y dentro de cada una de estas agencias existen lo que son las uniones laborales. Uniones laborales que a través del tiempo habían ganado mucho poder, han ganado mucho arraigo internamente, obviamente a través de lo que es la cuota de los empleados gubernamentales y que al final del día tomaban incluso ellos hasta decisiones más allá de lo que eran, lo que podían ser tranques laborales entre las agencias y los jefes de unión, pero tomaban decisiones a veces hasta de política pública porque ponían presión sobre los que estaban dirigiendo estos movimientos. Y les voy a señalar dos puntos clave donde las uniones sintieron un golpetazo con las reformas que se comenzaron a implementar. Después del 2017, llega enero del 2018 y se anuncia que Ricardo Rosselló va a privatizar todo lo que tiene que ver con el servicio de la transmisión, la distribución y la generación de energía. Lo que es conocido en inglés PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico tenía hasta ese momento una corporación pública y todavía existe, pero en aquel momento era quien manejaba todo el negocio de la energía en Puerto Rico. Y en ese momento era la deuda mayor, la deuda que está en quiebra. Bueno, incluso el día de hoy, históricamente, mientras estamos grabando este podcast, esa deuda todavía el día de hoy es la única deuda que todavía no se ha reestructurado por todos los issues y todos los elementos que hay dentro de esa renegociación de la deuda. Pero uno de los issues mayores fue la desaparición casi completa o la extinción de lo que eran las uniones dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que a través del tiempo habían secuestrado en gran manera lo que ocurría dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente la UTIER. Y la UTIER a través del tiempo había representado innumerables huelgas, innumerables interrupciones de servicio, innumerables manifestaciones públicas donde la UTIER, ¿verdad?,
utilizando el poder que tenía con la empleomanía de la autoridad, pues ellos tenían, esa era la manera de ellos negociar e implantar en muchas instancias lo que era su voluntad o lo que era su filosofía a través del funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si bien es cierto que la unión no fue el único elemento de peso que existió para llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra, pero fue un gran elemento y mientras se hizo el proceso de privatización a través de, y vamos a presentar ahora aquí, por ejemplo, recortes de periódico, de tan pronto se hacen los anuncios del momento de privatización, aquí ven ya rápido cómo uno de los líderes más conocidos dentro de lo que son la unión de la UTIEL, Ángel Figueroa Jaramillo, como en aquel momento rápido levantó la voz y dijo, si iban a tirar en la calle contra la privatización, pues iban a estar en contra, ¿verdad?, de que esto ocurriese. Y esto ocurrió principalmente porque, como ustedes saben, Puerto Rico después del huracán María estuvo más de 4 o 5 meses de manera constante sin el servicio de energía eléctrica. Y a la misma vez estaba pasando por la quiebra. Y en Washington, D.C. había una gran preocupación sobre la posibilidad de que Puerto Rico tuviese dinero para poder llevar a cabo o sostener una operación continua durante ese tiempo. Y hubo miles de ideas o de estrategias que se trataron de forzar por diferentes áreas. Se legisló incluso en el Congreso de los Estados Unidos en un momento dado. Existe una figura que se llama el CDL, que es el Community Disaster Loan. Esa figura en el Congreso se creó un programa en un momento dado para las comunidades que sufrían o que pasaban por un desastre natural, que pudiesen pedir un préstamo que eventualmente se condonaba por el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? La situación de Puerto Rico económica estaba tan y tan y tan mal que el Congreso decidió, junto con en negociación con el gobierno de Puerto Rico, yo estaba en ese momento dirigiendo la oficina de Puerto Rico en Washington, negociamos para que ese programa se pudiera extender para dos entidades, dos corporaciones públicas. Para PRASA, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todo era con la idea de que si por alguna razón las reservas económicas de ambas corporaciones públicas bajaban de cierto nivel, entonces el gobierno podía, a través de la Junta de Supervisión Fiscal, podía pedir una autorización para que ese dinero se pudiera utilizar para la operación, para continuar con esa operación. A ese nivel de precariedad estaban las finanzas en un momento dado, y esto fueron negociaciones que se tuvieron directamente el gobierno de Puerto Rico con el Tesoro de los Estados Unidos. Y nuevamente se legisló primeramente a través del Congreso y posteriormente cómo se iba a utilizar esto se hizo con el Tesoro de Estados Unidos. Por eso fue que el secretario del Tesoro en aquel momento viajó a Puerto Rico en múltiples ocasiones. Aparte de que en este caso, en el caso de la privatización de todo lo que era la generación, la transmisión y la distribución de energía se estaba dando a cabo y que las uniones estaban por el techo, entonces viene también, y Ricardo Rosselló ya había presentado anteriormente lo que había sido la idea de reformar todo lo que tenía que ver con el sistema educativo. Y dentro de su reforma educativa, dentro de su ley, lo que buscaba era darle la oportunidad a que las escuelas charter se pudieran hacer en Puerto Rico. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando comienza a hacerlo las escuelas charter en Puerto Rico, la Constitución prohibía el que se utilizasen hasta ese momento fondos públicos para subvencionar educación privada. Y eso está desde el 1952 en la Constitución de Puerto Rico. Pero ya anteriormente, en los 90, se había intentado tratar de abrir el proceso educativo para que fuese un proceso donde las personas pudieran escoger, los padres pudieran escoger qué tipo de educación le daban a sus hijos. De ahí convienen ideas como lo que son las escuelas de la comunidad, de ahí vienen lo que son los vales educativos, de ahí viene lo que son las escuelas charter. ¿Qué pasa? Las uniones en esos momentos se apertrecharon, uniones que en un momento dado quien les había dado validez había sido el mismo el papá del gobernador Ricardo Rosselló, el Pedro Rosselló. Esas mismas uniones se fueron en contra del gobierno porque no querían que hubiese esa apertura para que fondos públicos se pudieran utilizar para permitir que pudiera estar en manos privadas, de entes privados, esa educación pública. Pero en el 2017-2018 eso se convirtió en agua y sal. ¿Por qué? Porque pasó la ley y las uniones fueron al Tribunal Supremo, fueron a cuestionar la ley, fueron a cuestionar su constitucionalidad, y el Tribunal Supremo falló a favor del gobierno de Puerto Rico en ese momento, y eso abrió la puerta a que Puerto Rico pudiese comenzar a subvencionar lo que son las escuelas charter.
Y eso hizo que las uniones, principalmente del Departamento de Educación, volaran las tapas. Eso simple y sencillamente ellos no podían entender cómo era posible, ¿verdad? Que un gobernador que se llama a sí mismo demócrata, que un gobernador que estaba en ese momento perfilando a nivel nacional, a nivel de los Estados Unidos, muy bien dentro del Partido Demócrata, cómo era posible que él pudiera tener esto en agenda. Pero ya les estoy diciendo que esto tiene que ver todo con también con una idea de que Puerto Rico y la coyuntura histórica y la coyuntura que nos venía llevando a la isla a unos procesos gubernamentales que estaban obsoletos y que honestamente le hacían mucho daño al gobierno de Puerto Rico. Esto era parte de ese proceso de reforma que él había planteado y que él entendía que era importante para que Puerto Rico cambiara. Y de aquí, entonces, mira, aquí hay una noticia, esto fue ya en el 2018, el 11 de julio del 2018, la enseñé ahorita y la vamos a enseñar de nuevo ahora, cómo es que hubo una sentencia en contra de lo que fue la reforma educativa, pero entonces como el gobernador Rosselló continuó su batalla legal hasta que finalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó. Y esto le voló las tapas, pero las tapas bolas a las uniones. Aparte de eso, hubo otros procesos de reforma que el gobernador trató de impulsar, por ejemplo, como la Ley 80, trataban de emular lo que es un right to work state, que es que básicamente le permite a los empleados del gobierno de Puerto Rico no tener que estar sujetos a lo que son las uniones. No es que no podían ser parte de las uniones, pero era que les permitía que ellos tuviesen la decisión de si se unionaban o no. Anteriormente, Puerto Rico, la ley, básicamente lo que hacía era que le exigía o le imponía al empleado público tener que unionarse, tener que adherirse a una de las uniones, si fuese una, si fueran varias, a varias uniones. Pero lo que fue, estas leyes lo que iban proveyéndole la oportunidad al empleado a que decidiese si escogía estar bajo una unión o no. Y eso, obviamente, a las uniones también los molestó, porque las uniones, obviamente, dependen de lo que era la cuota del empleado. Y esto fue ocasionando esa molestia grande. Ya les dije varios ejemplos donde esas uniones se fueron, yo digo, levantando la voz y políticamente haciendo movimientos en contra del gobernador, políticamente buscando aliados para que de alguna manera el gobernador sintiese, ¿verdad?, el calentón político de quienes pueden ser personas que favoreciesen las posturas de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, de forma política, aquí en Puerto Rico se creó una nueva forma de hacer gobierno con la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal. Y con esa llegada de la Junta de Supervisión Fiscal se comenzó a trabajar toda la parte presupuestaria y, valga la redundancia, fiscal de Puerto Rico de una manera distinta. ¿Por qué? Porque al final del día quien tiene la última palabra era la Junta de Supervisión Fiscal. Y aunque en teoría se supone que en Puerto Rico se hiciese política pública de que la Junta de Supervisión Fiscal no entrase en lo que es la confección de la política pública, sino más bien que ellos se adentrasen solamente en la parte fiscal, en toda la parte presupuestaria y en asegurarse que Puerto Rico manejaba bien las finanzas para que eventualmente pudiera tener acceso a los mercados. La realidad del caso es que eso, ¿verdad?, es un área un tanto gris porque toda la política pública o digamos un gran por ciento de la política pública, de alguna manera, dependiendo de cómo uno la mire, puede o no puede interactuar con lo que es la parte fiscal, porque cada ley que se pase puede tener un impacto positivo o negativo dentro del proceso fiscal de un Estado. Y en este caso particular, pues la Junta comenzó a entrar, ¿verdad?, en un sinnúmero de materias que un poco como que reemplazaron la importancia de lo que es la legislatura en Puerto Rico. Y aunque quizás en la práctica, o digamos, en el papel, se supone que la legislatura tuviese su rol, que siempre se velase el hecho de que la legislatura fuese quien presentase un presupuesto junto con el Ejecutivo y luego fuera avalado por la Junta de Supervisión Fiscal. La realidad del caso es que la Junta imponía su mollero en muchas de estas instancias y el gobierno de Puerto Rico comenzó en muchas instancias también a manejar directamente los asuntos con la Junta de Supervisión Fiscal. Y esto molestó a los legisladores. Los molestó porque los legisladores van perdiendo parte de lo que es ¿verdad?, lo que es el poder o
o, digamos, la capacidad de obrar y actuar sobre temas que son de importancia para ellos. Anteriormente ellos podían, ¿verdad?, utilizar lo que era la asignación de fondos, la asignación de presupuesto para ciertas áreas, y con eso ellos buscaban, ¿verdad?, tratar de agenciarse cierta posición ante los diferentes actores políticos. Ya en este caso, ellos fueron perdiendo ese poder y la Junta lo fue adquiriendo. Y hubo, no hay duda de que en algún momento hubo algún tipo de choque en momentos dados entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así también, dentro de el mismo Ejecutivo, también tuvo enfrentamientos con la Junta de Supervisión Fiscal en momentos en que había estas discrepancias que les estoy hablando de lo que es política pública de un gobierno que quiere adelantar una agenda, y de lo que supuestamente la Junta tiene autoridad para hacer, que es manejar el tema fiscal y manejar todo lo que tiene que ver con los asuntos de los dineros que pueden entrar o salir, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico mientras manejan un presupuesto y mientras manejan la reestructuración de Puerto Rico. Y aquí, por ejemplo, tenemos una de esas instancias del comienzo del manejo de la relación entre el gobierno y la Junta, donde particularmente el gobernador, aquí comienza, esto fue en enero del 2017, y esto fue cuando se comenzaron a tener asuntos o, digamos, discrepancias sobre lo que la Junta le exigía al gobierno de Puerto Rico sobre el plan fiscal. Y los planes fiscales, que eso es 10 podcasts de que ahora no los vamos a hacer, pero solamente enmarcamos o traemos esta noticia para enmarcar el ambiente a veces de choque que existió entre lo que fue este organismo de la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló. Así que ya les dije que hubo issue con las uniones, issue con una facción ideológica de la izquierda, hubo issues con los políticos, hubo issues con la Junta de Supervisión Fiscal. En un momento dado también hubo issues con lo que fue ocurriendo, con cambios significativos que el gobernador fue proponiendo, particularmente cuando propuso, por ejemplo, el que se crearan condados en Puerto Rico en los municipios. ¿Por qué? Porque la situación económica o fiscal de Puerto Rico era tan difícil que a la misma vez se comenzó a evaluar el funcionamiento de lo que son los municipios en Puerto Rico. Puerto Rico tiene 78 municipios. Tiene 70 dentro de lo que es el territorio completo de la isla, y tiene 2 islas municipios, que es Vieques y Culebra. Dentro de todos estas, digamos, estos enclaves gubernamentales, existen gobiernos, 78 gobiernos, donde existe un alcalde y donde cada alcalde, ¿verdad?, aparte de tener su oficina y aparte de tener un presupuesto gubernamental para los trabajos que hace, tiene un presupuesto gubernamental para hacer diferentes obras y diferentes responsabilidades que van llevando a cabo estos municipios para los ciudadanos que viven dentro de esa delimitación geográfica. ¿Qué pasa? Que ante la situación crítica que había y el hecho de que los municipios no estaban saludables fiscalmente, muchos de ellos tenían grandes problemas y dependían en gran manera de unos fondos estatales, los fondos del Estado. Pues se comienzan a idear diferentes posibilidades que se podían crear para evitar el costo tan alto de lo que era operar un municipio. Y entonces el gobernador de Puerto Rico en ese momento decide proponer crear condados para Puerto Rico. Y en esta nota, está una nota de el 3 de febrero del 2018, comienza él a presentar todo lo que son estas ideas, particularmente de lo que son los condados, y la reacción de los alcaldes en ese tiempo, que por ejemplo, ahí tenemos en esa nota de periódico del 2018, la voz principal en contra del recorte o digamos, de la creación de los condados y de posiblemente el recorte de ciertas funcionalidades de municipios para que se convirtieran en funciones de condado, es el hoy candidato del Proyecto de Dignidad a la gobernación, José Gabriel Jiménez, que era en ese momento, y todavía lo es, alcalde de San Sebastián, pero que él tomó la voz cantante en contra de esta idea del gobernador, y particularmente él advirtió que esto era un error porque supuestamente desangraría a los municipios y que le iba a crear más problemas fiscales. Dice ahí, por ejemplo, para leer algo rápido de esa nota, y vamos a poncharlo en la nota, que dice que para el alcalde de San Sebastián era absurdo el plan fiscal sometido por el gobierno y que en él sugiriera crear condados por encima de los municipios existentes, porque
porque decía que le quitaba a los pueblos parte de los pocos ingresos que habían dejado sin tocar en años recientes. Y aquí con este issue, que esto toda, el día de hoy esto es un issue, al día de hoy, y esto se los digo, esto yo lo hablo todos los días en radio, cada vez en mis análisis en Noti1 o cuando tocamos el tema a nivel de discusión en la televisión, esto es un asunto todavía vigente. ¿Por qué? Porque la Junta de Supervisión Fiscal decidió desde el día 1 que estas partidas que venían del gobierno estatal hacia el gobierno municipal no podían continuar de la manera que estaban pasando. Está lo que se le llama un fondo particular que el Estado separaba para la operación de los municipios. Y la Junta de Supervisión Fiscal era de la idea de que ese fondo no debía existir de la manera que existía o que existe. Y bueno, y básicamente lo extinguió hasta este año, tiene operación un año más, pero existe la realidad actual de que todavía hay muchos municipios que si ese fondo no le llega y el dinero que se van recolectando de otros municipios que se reparte de manera gradual, ya sea por los municipios más pobres en adelante, hay más de 30 o 40 municipios que no pueden operar. Esa es una realidad de Puerto Rico, de que no tienen la capacidad fiscal para operar y dependen o van a depender de algunos fondos, de algún tipo de subvención que los pueda ayudar a mantenerse. Y este caso, esta idea de los condados, era una idea que supuestamente iba, o digamos, podía ayudar en ese caso. Y era una idea que la Junta de Supervisión Fiscal estaba escuchando. Pero ¿de quién le ganó el rechazo al gobernador en esta instancia? De los alcaldes, poder político. Y ya les dije ya de otros enfrentamientos que hubo. Entre otros cambios, hubo cambios, por ejemplo, en un momento dado para achicar los gastos de gobierno, se propuso achicar las agencias y llevarlas de 140 a un número menor. Y parte de eso fueron lo que fueron las sombrillas. Entonces se hicieron sombrillas, por ejemplo, hizo sombrilla en el DSP, lo que es todas las agencias de ley y orden se aglomeraron bajo una sola agencia, recortando gastos y eso creó miles de problemas internos, problemas laborales internos, etcétera, y guerras entre agencias y agencias. También, por ejemplo, sacó de lo que era el presupuesto de la operación de turismo, el presupuesto de la operación de todo lo que era la parte de mercadeo y creó fuera de turismo un ente privado, semiprivado, que se llama el DMO, que es un Destination Marketing Organization, que básicamente lo que hizo fue que le quitó el presupuesto que el gobierno siempre manejaba de mercadeo y se lo dio a esa agencia para que esa agencia se dedicase a hacer toda la parte de publicidad y mercadeo de la marca de Puerto Rico al mundo. Y ahí comienza también una guerra porque le está quitando a lo que anteriormente el gobierno controlaba y lo que el gobierno tenía en sus manos y tomaba decisiones, y se lo está dando a un ente privado, un ente que no estaba a expensas del vaivén político, que no estaba a expensas, ¿verdad?, de lo que fuesen decisiones políticas. Y eso molesta a quienes disponen de ese presupuesto. Y muchas veces, ¿verdad?, había personas de todos los ámbitos que he mencionado anteriormente. Y ahí, por ejemplo, aquí hay una nota de Los Angeles Times, esto fue de marzo 30 del 2017, algo que ocurrió en aquel momento, que se presentó en aquel momento y que fue parte de esa reforma de gobierno, de ese achicar el gobierno. Aparte de eso, se hizo Invest Puerto Rico y también se hicieron otras sombrillas, como fue lo que fue el DIDE, que también, en vez de que la Corporación de Turismo, en Puerto Rico se llama la Corporación de Turismo del Gobierno de Puerto Rico, lo que hizo fue que se llevó dentro de una sombrilla. También se creó la sombrilla de recursos naturales. Aquí estoy enseñándole otra de las propuestas de sombrilla. Esta es la de recursos naturales, donde recogió varias subagencias dentro de ese departamento. Y obviamente esto trajo en sí muchos problemas internos y también con uniones que existían en estas agencias o que todavía puede ser que algunas de ellas todavía existan. Y les traigo todo esto porque es importante ver la coyuntura histórica que estaba ocurriendo en ese momento, los cambios que están pasando, la situación política y fiscal que está viviendo la isla y cuántos enemigos se iba echando el gobernador Rosselló en ese momento y con quienes contaba y con quienes no contaba él, ¿verdad?, para seguir haciendo ciertas reformas o seguir impulsando ciertas cosas que dentro de todo lo que está ocurriendo y para añadirle más a todo esto que hemos hablado, pasa el huracán María.
El huracán María pasa en el medio, ¿verdad?, de cada una de estas cosas que les voy hablando. No estoy yendo necesariamente a un hilo conductor de fechas, pero sí lo estoy llevando o tratando de enmarcarlo dentro de lo que fueron sucesos que impactaron todo lo que fue esa gobernación. Y entonces ocurre el huracán María. El huracán María, yo le digo a la gente, esto yo lo decía mucho en Washington, cuando yo estaba en Washington, yo decía, miren, Puerto Rico es un antes y después para los ojos del Congreso y los ojos de la Casa Blanca, antes y después de Promesa, antes y después de María. Antes y después de Promesa, porque antes de Promesa se tenían ciertas preconcepciones de Puerto Rico, pero no necesariamente los políticos a nivel nacional entraban en el detalle de lo que era Puerto Rico a nivel, ¿verdad?, fiscal. Muchos se hacían de la vista larga y tenían personas que eran, ¿verdad?, eran constituyentes de su estado, que invertían en los bonos triplemente exentos de Puerto Rico, que esto y lo otro, pero no entraban en el nitty-gritty fiscal de Puerto Rico y obviaban una situación que eventualmente iba a llegar hasta donde llegó, que requirió que ellos tuviesen que legislar, pero para legislar ellos tuvieron que adentrarse y conocieron de Puerto Rico y ya esto ya no era un tema de uno tocar una puerta a un congresista y que el congresista no supiese de lo que era Puerto Rico, sino que en este momento ya ellos estaban empapados, tuvieron que empaparse por obligación para poder llegar a tomar la decisión de, en un momento dado, apoyar lo que fue la ley promesa. Recuerden que la ley promesa impactó de manera brutal el sistema legal de los Estados Unidos porque permitió por primera vez una jurisdicción estatal a que se declarase en quiebra. Y esto yo nunca me pararé de repetirlo. ¿Por qué? Porque esto en algún momento en la mente de quienes idearon esta propuesta de parte del Tesoro de los Estados Unidos, en aquel momento que la presidencia estaba bajo Barack Obama, Jack Lew, que dirigía el Tesoro de los Estados Unidos, creía firmemente que eventualmente había estados que tenían que declararse en quiebra. Y él entendió que Puerto Rico podía ser como un conejillo de India, que ellos podían presentar una ley donde se le permitiese a Puerto Rico como estado, su jurisdicción estatal, declararse en quiebra. Y eso la podían quizás hacer un paralelo de ella luego en estados como Illinois, como California y otros estados que tenían problemas con su sistema de pensiones o que tenían una deuda muy alta. ¿Verdad? Eso estaba en el tintero en aquel momento y esto es bien importante porque hizo que el Congreso y los actores principales de la política de Estados Unidos tuviesen que empaparse de Puerto Rico. Y en eso gana Donald Trump y Donald Trump bajo la idea esta, ¿verdad?, de que de alguna manera Puerto Rico buscaba o no buscaba un bailout o buscaba o no buscaba forma de salirse de esta deuda, porque parte de la estructura organizacional de Donald Trump dentro de su presidencia, había una persona que había estado en el Congreso en la sesión anterior y que había tenido que votar sobre este proyecto, ahora estaba dirigiendo gerencia y presupuesto de su administración, que se llama Mick Mulvaney. Así que el tema de Puerto Rico rápidamente tomó relevancia en la Casa Blanca de Donald Trump y entonces viene el huracán María. Y el huracán María, aquí les podemos enseñar, esto es un post de Twitter del exgobernador Ricardo Rosselló en una reunión con el presidente de los Estados Unidos, directamente allá del Situation Room, esto es con staff de la Casa Blanca, en una comunicación que se hacía directamente allá del centro de convenciones, donde único había comunicación en un momento dado o comunicación satelital para poder darle todo lo que era un repaso de lo que estaba ocurriendo en la isla. Y el huracán María marcó a la isla de una manera contundente porque ahora era como si se hubiese develado, como si Puerto Rico se hubiese quedado desnudo del mundo. Básicamente, el huracán María permitió que ante los medios de comunicación del mundo se pudiera presentar una jurisdicción de Estados Unidos, cerquita de Estados Unidos, con unos niveles de pobreza muy altos, con unos niveles de precariedad terribles, porque había también pasado por encima nuestro, aparte del huracán fiscal que estábamos viviendo, el desastre natural más grande que se había visto en los Estados Unidos. Y un desastre natural de una magnitud que, piensen en lo siguiente. Si imagínense que tenemos los estados, ¿verdad? Y vamos a pensar que está la Florida, que es un estado que está al sur de los Estados Unidos, pero que está contigua a los otros 48 estados.
si allí pasa un huracán, eh, por lo general, ¿verdad? Difícilmente pasa un huracán por la jurisdicción completa, ¿verdad? Un estado hacia el norte, un estado a lo largo, un estado bastante extenso. Y para que cubra toda su jurisdicción tendría que venir un huracán y entrar por abajo y ir así, ir subiendo hasta cubrir todo el estado. Tendría que ser la madre de los huracanes. Y la realidad del caso es que hay huracanes que han impactado fuertemente la Florida, pero nunca la jurisdicción completa se ha quedado maniatada por un desastre natural como un huracán. ¿Qué pasa? Aún toda su jurisdicción siendo impactada, tiene una bondad. ¿Y cuál es? Que está contigua a otro estado. Y por lo general lo que se hace en los desastres naturales cuando ocurre en un estado es que en otros estados se van preparando brigadas. Pero cuando digo brigadas no hablo de 20, 30, hablo de miles de brigadas que vienen a atender todos los desastres, los daños que va dejando un desastre natural. ¿Qué pasa? Puerto Rico no tiene break con eso. Puerto Rico es una isla y ¿verdad? Lo más cercano en cuestión de los Estados Unidos es toda esa costa del sur y la Florida. Y la realidad del caso es que uno puede hacer una preparación, pero recuerden también que en el paso de donde vienen las tormentas, normalmente de África, y que van caminándose acá, ese paso marítimo es un paso en el cual los barcos no pueden estar esperando tampoco. Es bien complicado la situación, toda la parte de logística de cómo pueden estar preparados o no para venir a Puerto Rico, por el hecho de que la realidad del caso es que pudieran estar entonces ellos en el medio de un huracán. Y por lo general también que esos huracanes cuando vienen por toda esa ruta de todo lo que es todo el Caribe, y cuando van pasando ya lo que son las Antillas Mayores, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, la realidad del caso es que por lo general posiblemente puede ser que tengan también un destino dentro de los Estados Unidos y en esa misma costa sur, así que logísticamente representa unos problemas terribles para lo que es la respuesta inmediata, máxime cuando se trata de un huracán como pasó con el huracán María, que cubrió a todo Puerto Rico. Aquí estamos viendo, y vamos a ponchar esto es una nota del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde habla de los daños, particularmente de cuando se perdió la energía en Puerto Rico. Y ahí lo menciona, mire el título, es The Longest Blackout in U.S. History, Hurricane Maria. Ahí habla de todo el tiempo y vemos algunos de los daños que ocurrieron en la isla. Ahí cerca del 80% de los postes en Puerto Rico se cayeron. O sea, fueron unos daños terribles. Fue algo bueno, histórico y monumental. Pero a nivel político, esto trajo, como les dije, esto levantó el velo, descorrió el velo sobre la isla. Y lo que hizo fue que presentó a Puerto Rico como una jurisdicción, obviamente, muy pobre, con muchas necesidades. Una jurisdicción donde necesitaba mucha ayuda. Y de ahí comenzaron a entrar muchos actores. Anteriormente, en los Estados Unidos vemos muchas ONG que tienen presencia en diferentes asuntos a través de todos los estados. Pero, por lo general, en Puerto Rico tenían algo de participación, pero era una participación mínima. Y en Puerto Rico hay ONGs que ellos, de alguna manera, les dan subvenciones, pero comienza una relación distinta, directa, de ciertas ONGs a nivel nacional que se pegan a interesar en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los lugares de los desastres naturales, dentro de una jurisdicción de Estados Unidos, ¿qué es lo que viene? Viene ayuda, viene dinero. Y esta ONG, así como otras entidades también privadas, corporaciones que vienen y se acercan, que vienen a hacer trabajo, etcétera, porque están buscando trabajar, pero también están buscando, obviamente, ser parte de esas ayudas, de esos fondos que vienen de ayuda, pero también la ONG. Y en ese sentido, las ONG comienzan a entrar, a ser un actor principal en todo este proceso de recuperación. Particularmente entran una ONG que yo las he hablado aquí anteriormente. Incluso los otros días creo que sacamos un documento donde hablaba del trabajo de Open Society en Puerto Rico, cómo era que iban subvencionando a diferentes ONG en la isla. ONGs que tienen su ideología, que la tienen, que está clara, que son abiertamente de izquierda, abiertamente, ¿verdad? Tienen unas filosofías que van impulsando bajo unos, ¿verdad? Bajo unos supuestos loables, pero realmente tienen una ideología muy clara y muy abierta. Y estas ONGs de a nivel nacional comenzaron a subvencionarla. Y de ahí también comienza una serie también de discrepancias entre ONGs y gobiernos, porque en un momento dado estas ONGs inicialmente ellos querían
que el gobierno los escogiera a ellos para que ellos manejasen los fondos de recuperación. Y yo no sé si tenemos ahí el comunicado de prensa que un momento dado tiró Ford Foundation, Open Society y Rockefeller, pero hay un comunicado de prensa del 2017, yo creo que fue en octubre o noviembre del 2017, donde ellas anuncian que ellas hasta crearon hasta un consejo para ir a donde el gobierno, que el gobierno fuera donde ellos a decirle que ellos iban a manejar los fondos. Y el gobierno no accede a eso. Al final del día, ¿sabes? Yo creo que era una idea loca de parte de esta ONG que sintiesen que el gobierno le iba a dar ¿verdad? Los fondos. Mira, ahí está. Gracias. Ese es el comunicado de prensa de noviembre 16 de 2017, donde Rockefeller, Open Society y Ford se anunciaron supuestamente y que venían a ayudar a Puerto Rico. Pero entonces lo que querían realmente era crear de alguna manera un comité, un grupo de los cuales de alguna manera se le diese luz, se le dice visibilidad, se le dice capacidad de manejo de los fondos de recuperación. Y en la medida que ellos entraron fue que comenzaron a repartir dinero entre algunas de las otras ONG que estaban en Puerto Rico y comienza un trabajo de canvassing aquí en la isla. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces, ya le dije que el gobernador Rosselló comienza con todas estas acciones que estaba tomando que van creando enemistad entre diferentes sectores, particularmente lo que le dije, sectores de que van haciendo presión política y a la misma vez va creando también enemistad con ciertos políticos. ¿Qué es lo que es esto, Ole? Que es Hispanic Federation. Y esto es bien bueno, porque esto yo lo iba a traer y esto no lo había visto. Hispanic Federation le da un premio a George Soros por la ayuda que supuestamente le había dado a Puerto Rico. Y mire lo que dice aquí. Dice, esto es George Soros hablando. Dice, most recently we have collaborated to assist Puerto Rico and Puerto Ricans, both on the island and on the mainland. Let me take this occasion to tell you a little about that work in which I also participated in my personal capacity. We have been active in supporting civil society in Puerto Rico for some years, but we redoubled our efforts after the Hurricane Maria. This was not because we're good at traditional disaster relief. Many organizations do this far better than we do. It was because Maria exposed the legacy of the unfair relationship between Puerto Rico and the rest of the United States. Y hablan de la falta, ¿verdad? Miren lo que digo, utilizando algo loable, que es la falta de representatividad dentro del proceso político de los Estados Unidos. Ellos dicen, pues nosotros fuimos allí a darle voz política. Y entonces, y mira lo que dice. Dice, perhaps most important, it has deprived Puerto Rico civil society of oxygen. It needs to take on pressing challenges such as poverty, poor health, poor education, inadequate housing, too much debt, and expensive electricity that uses fossil fuels. This is why our form of disaster relief has been to support local grassroots organizations to help them fight for the rights of Puerto Rican communities, to help them press for transparency and accountability. This is why we're helping local organizations develop a new sustainable economic model for Puerto Rico. Páralo ahí un momento porque quiero traerlo a esto. Fíjense como de momento George Soros entiende que él tiene la solución para Puerto Rico. Él tiene la forma de hacer un nuevo modelo económico para Puerto Rico. Y tiene también la forma de cómo representar mejor a los puertorriqueños en Washington. Y fíjate, Jorge, que yo esto lo hablaba aquí anteriormente, pero yo nunca había visto esto. Y aquí está claro, aquí está clarísimo de cómo en esa inserción de George Soros y Open Society, cómo dentro de, fíjense, puntos loables, la pobreza, todo lo que tiene que ver con las deficiencias del sistema de salud de Puerto Rico, lo que tiene que ver con las deficiencias del sistema educativo, bajo esos preceptos, dice, yo voy a entrar allí y yo con mi dinero voy a subvencionar, donde yo entiendo que filosóficamente yo puedo cambiar eso allí. Y les voy a dar mejor voz en Washington, les voy a enseñar cómo hacer una mejor voz en Washington y también les voy a hacer un nuevo modelo económico, se lo voy a dar yo. Fíjate que él lo dice, en mi capacidad personal. Ya lo dijo, eso yo nunca lo había visto y perdona, me sorprendo, pero para que vean que lo que estamos hablando aquí es la que es, no estamos hablando de embuste, ni estamos lo que hay. Esta es la que hay, esto es lo que pasó y lo que ha ido pasando en Puerto Rico y sigue pasando en Puerto Rico. Pero todo esto se lo estoy enmarcando en lo que es la renuncia a un gobernador. ¿Por qué? Porque mira que he dicho aquí cosas y hemos tratado de buscarle todos estos recursos, pero se lo estamos trayendo para que ustedes entiendan que cuando llegó el 2019,
enfrentando con todas las situaciones que venían ocurriendo a nivel gubernamental, social, político en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico estaba enfrentándose con 1,000 personas y entonces tenía una crisis interna. ¿Por qué? Comienza una guerra entre diferentes secretarios de agencia, principalmente en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Una guerra donde internamente 2 jefes de agencia, uno que había traído al otro, comienza a tener una discrepancia en la utilización de los fondos de esa agencia y se va a unos niveles grandísimos. ¿Por qué? Porque el secretario de Hacienda, que había pasado a ser secretario de la Gobernación, había cambiado de oficina de Hacienda a la Fortaleza, esa persona que había dejado a una secretaria de Hacienda, Terita Fuentes, entendía que desde la Secretaría de la Gobernación podía manejar lo que pasaba en el Departamento de Hacienda y podía imponerle o podía tomar decisiones por ella. Y ella, una mujer profesional, una CPA, Teresita Fuentes, decide ponerle un freno a esas exigencias que le hacía en ese momento el que era secretario de la Gobernación, que había sido secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Y esa guerra interna lleva a un momento dado, y esto lo viví, yo estuve allí, lleva a un momento dado a que el gobernador se vea una coyuntura de tener que, o disponer de alguno de estos jefes de agencia. Antes de que eso ocurriese, la secretaria de Hacienda le presenta una renuncia al gobernador de Puerto Rico que la retira hasta tanto no tuviese una reunión con el gobernador. Cuando decide retirarla, se trabaja para que ella pudiera tener una reunión con él y tener una reunión con él ese mismo día. Eso fue un viernes. Y eso en los medios salió de que en un momento dado esta persona había presentado una carta de renuncia. Posteriormente tiene esa reunión con el gobernador, llega el sábado y el domingo finalmente el gobernador habla con las partes y les propone algo que no están de acuerdo y la secretaria decide renunciar. Pero cuando decide renunciar, la emprende con señalamientos que ella entendía eran correctos. ¿Y qué pasa? Que previo a eso, el exsecretario de Hacienda, en ese momento secretario de la Gobernación, decide que él no lo van a votar y si lo votan que él no se va en silencio y decide hablar con su hijo y imprime un chat. Y en el chat, y eso les digo que lo imprimieron en ese momento porque esa nota de cuándo es. Busca ver qué fecha tiene esa nota. No, por esa misma, esa nota que tú pusiste ahí, que enséñame un momento la nota, la fecha. Quiero ver algo rápido de la fecha. ¿Cuándo? ¿Pero de qué año? No, pero eso fue más adelante. No. Pero tienes que ir a febrero. Vete a enero y febrero. Porque para enero es que se da lo que fue la primera carta la carta de renuncia de Teresita Fuentes. Para enero. En enero del 2019 se da esta pelea. Y entonces Raúl Maldonado piensa que lo van a votar. Y de ahí es que entonces su hijo imprime un chat de Telegram, que era un chat. Telegram era la aplicación que utilizaba la mayor parte del gobierno para hacer comunicaciones interagenciales que fueran de cosas de política pública, cosas de política, etcétera. Se utilizaba muchísimo entre todos los jefes de agencia, incluyendo el gobernador, que también utilizaba Telegram. Una aplicación que se ha utilizado en otros gobiernos, una aplicación que decía, esto es una aplicación secreta. La realidad del caso es que es lo mismo, que es muy parecida a WhatsApp, que permitía el intercambio de documentos, de comunicaciones, crear grupos, etcétera, que hacía mucho más fácil la comunicación. Y sí, tenía un momento dado, tú podías darle, hay uno lo que le llaman un secret chat, y por eso los medios comenzaron como que a vilificar de que de alguna manera hay conversaciones secretas. No eran conversaciones secretas, eran conversaciones que se hacían en grupos. Y Telegram, como WhatsApp, pues, permitía que esos grupos se pudieran comunicar. Antes de que pongas esa, quiero ir a enero, pero antes de esa, traigo esto porque, aunque el chat sale público en julio de ese año, la verdad del caso es que se imprimió en enero de ese año. Y ya lo he imprimido el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Todo eso añadido a que comenzaron a salir una serie de innuendos por diferentes áreas de supuestos actos de corrupción y comienzan a señalar, y no, hay recortes, hay portadas de periódicos
que hablaban particularmente sobre investigaciones que estaba haciendo el FBI en diferentes áreas, etcétera. Y en una en particular que comienza a ver todos los rumores y todo el rum de que hay esto, que hay el FBI está por ahí, el FBI está por ejemplo, sale también incluso hasta en un momento dado señalamientos de este mismo secretario de Hacienda que dice que la administración que había corrupción por todos lados, y sale el mismo hijo del secretario de Hacienda diciéndolo. En un momento dado, ¿verdad? Lo comenta. Al final del día, al día de hoy, nunca se ha visto como tal. Hubo 2 casos de corrupción. Vamos a ser directos. En julio del 2019, 2 funcionarias de la administración de Ricardo Rosselló fueron arrestadas. Una fue Julia Kelleher y la otra fue Angie Ávila. Una dirigía el Departamento de Educación. Había renunciado, pero en el momento del arresto había renunciado como secretaria de Educación. La otra dirigía lo que es la oficina de ACES, que es la compañía, que es la agencia en Puerto Rico que controla, que maneja lo que son los contratos con las aseguradoras, las aseguradoras de salud. Y a esa persona se le acusó. Hoy en día, esa persona se le retiraron todos los cargos, porque se encontró que los cargos que presentaron no eran los correctos. Y hay otras personas implicadas que en un momento se acusaron en ese caso, que al día de hoy todavía no se le han celebrado juicios. Aquí está, levanta aquí un momento esto, porque esto es bien importante. Esta persona que se llama Angie Ávila fue acusada y de nuevo fue parte de lo que comenzó toda esta manifestación pública y en redes sociales, el repudio a la administración de Ricardo Rosselló. Y esto ocurrió, y mira, pon esta nota ahora, por favor. Aquí ven, esto es una nota del año pasado, donde se levanta que la Fiscalía Federal solicitó que se desestimaran los cargos contra la exdirectora de ACES, que fue arrestada en el año 2019, donde comenzó todo este tema de lo de la renuncia del gobernador, por lo menos de manera pública y de manera organizada. Aparte de esto, y le traigo esto porque esto se une, el tema de la corrupción se une con el tema del chat, y entonces ocurre algo justo antes de esto y antes del chat, que eso la gente no lo tiene en consideración, pero yo se lo voy a traer hoy. En mayo del 2019, ya yo no estaba en el gobierno, yo había renunciado. Pero ocurre algo bien importante. En mayo de ese año, del 2019, ocurre que se está dando toda una renegociación de las pensiones de los maestros de Puerto Rico con la Junta de Supervisión Fiscal. En ese momento particular, la que dirigía la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la unión reconocida para ser voz de los maestros en Puerto Rico, está negociando y trata de brincar por encima del gobierno de Puerto Rico para ellos negociar un recorte mínimo, según ellos, de pensiones a los maestros. En ese momento, Aida Díaz es la voz cantante allí. Y Aida Díaz recurre a la unión más poderosa de los Estados Unidos, que se llama el Teachers Federation, que en ese momento lo dirigía Randi Weingarten. Y Randi Weingarten, aliada de Aida Díaz en Puerto Rico, habla con sus aliados en el Congreso, interviene ante la Junta de Supervisión Fiscal y un día hace un anuncio que renegociaron el recorte de pensiones en solamente, creo que era hasta un 25%. Y si hay una nota de eso, vamos a levantarla para enseñarlo. ¿Qué pasó? Que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se opuso a ese recorte de pensiones. Y el gobernador en ese momento dice, no, yo me opongo, yo no voy a estar de acuerdo con ningún recorte a las pensiones de los maestros. Entonces, quiero ponerle esto en contexto porque políticamente hablando, esto fue un terremoto interno dentro del Partido Demócrata, que un gobernador demócrata interviniese en lo que en aquel momento hubiese sido una negociación de parte del poder más importante dentro de lo que son las uniones a nivel nacional, dentro de ese mismo Partido Demócrata. Y que de alguna manera, aunque no era Randi Weingarten la que estaba hablando públicamente, era Aida Díaz a nivel local, pero Randi Weingarten estaba envuelta en todo esto. ¿Y a quién va y le toca la puerta a decirle, mira, ahí hay un gobernador que se está creyendo que puede pasarnos por encima y no puede?
va a tocarle la puerta a dos personas que son figuras sumamente importantes en ese momento histórico, que son Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado por el Partido Demócrata, que había sido hasta ese momento un aliado político de Ricardo Rosselló. En mayo del 2019 piden al gobernador que los llame. ¿Y cómo lo pidió? En ese momento yo había renunciado ya al gobierno. Yo renuncié en abril de ese año. Pero me llama a mí las personas con las que yo trabajaba en el Congreso de sus oficinas. Y me llama particularmente Jaime Lizárraga. Y Jaime me llama y me dice, Carlos, que la Madam Speaker quiere hablar con el gobernador ahora. Y yo, diablo, o sea, ahora, o sea, este tipo de llamadas no se dan así. O sea, estas llamadas por lo general entre políticos, a menos que haya una emergencia grande, la realidad del caso es que no se dan así de ahora para ahora. Esto lleva siempre una planificación, pero en ese momento la llamada de Jaime fue ahora. Y, o sea, como en la próxima hora, o hora y media. Y dada la casualidad, ese día, yo renuncié ya al gobierno, pero yo tenía cercanía con el gobernador. Le digo, mira, gobernador, te está llamando Nancy Pelosi, que quiere hablar contigo ahora. Y él me dice, ¿qué? ¿What? Dice, ahora. Mira, aquí, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis con esta historia, porque es que es importante que vean esto en el periódico. ¿De qué fecha es eso? Pónchalo, porque es que es importante. Tú ves 6 de junio. Ok, dale. Ok. Y pónchalo un momento. Aquí está. Dice, Rosselló critica negociación de la Asociación de Maestros con la Junta Subfiscal. Dice, la reacción ocurre luego de que trascendiese que en aras de proteger las pensiones de los miembros, el gremio llegó a un acuerdo tentativo con la Junta. Dale para abajo para ver cuál era el acuerdo, a ver si sale ahí. Esto es Frances Rosario que lo escribe. No, hombre, espérate. Vamos a ver, añadió durante una conferencia de prensa que le estará hablando del recorte. Ok. El gobernador de Puerto Rico reaccionó al supuesto acuerdo que ellos hicieron. Y mire lo que dice. Esto es totalmente innecesario. Es mala política pública y yo no entiendo por qué algunos gremios quieren llegar a estos acuerdos que siempre no benefician a su matrícula ni a los pensionados. Dice que el estar hablando de un recorte de pensiones de cerca del 10%, después que nosotros hemos encaminado una transformación gubernamental que hemos demostrado que están los ahorros y que lo hemos sacado de ser un fondo y un crédito, entre comillas, a ser un gasto administrativo, y todavía se insiste en esto, es equivocado, es una mala política pública y va a traer problemas de cara hacia el futuro. Déjalo ahí, vamos a volver acá. Esa controversia, aquí es que comienza realmente todo lo que fue el huracán de la renuncia. Aquí comienza. Y y aquí es que ellos determinan que esto no puede ser, que el gobernador, ¿cómo es posible que se le vaya en contra? Y entonces le estaba contando que Nancy Pelosi le pone una llamada al gobernador, y entonces Jaime Lizárraga, media hora antes de esa llamada, me vuelve y me llama y me dice, mira, y dile al gobernador que ahora no va a ser solamente Nancy Pelosi, ahora va a ser Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Y obviamente para el gobernador y para todo el que estábamos en comunicación en ese momento, decíamos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó aquí? Porque, como les digo, este tipo de llamada, conseguir a la líder demócrata de la Cámara y conseguir al líder demócrata del Senado a la misma vez, eso no pasa por casualidad, eso es bien complicado, eso es bien complicado. Y que fueran ellos que quisieran hablar con el gobernador a la misma vez, pues evidentemente había una crisis para ellos. Y esa crisis se la había llevado Randi Weingarten, la de Teachers Federation. Y esa crisis que traen Pelosi y Schumer se manifiesta en la llamada que tienen con el gobernador. Yo participé de esa, yo escuché esa llamada. Y en esa llamada le dice directamente Nancy Pelosi al gobernador que él estaba equivocado en la decisión que él había tomado de irse en contra de ese acuerdo que había hecho la Asociación de Maestros con la Junta de Supervisión Fiscal. Nancy Pelosi vuela las tapas en esa llamada, le habla pero durísimo al gobernador, y el gobernador le dice, mire, Madam Speaker, yo creo que a usted le dieron información equivocada. Y Nancy Pelosi se molesta aún más todavía. Chuck Schumer trata de mediar la situación y le dice al gobernador, nosotros te hemos apoyado, nosotros hemos estado contigo, pero esto es insostenible. El hecho de que tengas como enemigo, tú eres un gobernador demócrata y tienes a nuestros mayores aliados en contra tuya. Y estaba hablando particularmente de la Unión de Maestros. Y él trató él se mantuvo firme en lo que él entendió tenía que defender lo que eran las pensiones de los maestros. Y ya, esa llamada acabó, eso pasó, pero entonces se quedó el súper mal sabor de que las uniones no estaban en nada
a favor de lo que el gobernador estaba haciendo con defender las pensiones en ese momento, y que entendían que el gobernador está tomando una mala decisión porque esto que él había hecho, y esto es una explicación que yo puedo entrar en ello, pero es medio complicada, de cómo fue que se fue ahorrando dinero en el gobierno para poder pagar las pensiones. Del presupuesto de cada agencia se quedaba un dinero que se utilizaba para el fondo de pensiones. Y de ahí fue que se pudo pagar eso. Pero ella pensaba que eso no era una buena decisión, Nancy Pelosi en ese momento, y que irse en contra de lo que de la Asociación de Maestros había hecho con la Junta era irse en contra de ella. Y así mismo se lo dijo el gobernador, dijo que eso no iba a acabar bien. Y eso fue, como les dije, mayo y junio del 2019. Julio vienen los arrestos y explota el tema de la Secretaría de Hacienda, y entonces comienza el chat a salir. Y entonces comienza toda esta manifestación pública de personas que se van a las calles, una manifestación inmensa, fue muchísima gente, con unos mensajes en contra de la corrupción, unos mensajes en contra de lo que se decía en el chat, en contra de las personas que estaban en el chat. Se dijeron mil cosas que supuestamente se hablaba ilegalidades en el chat, etcétera. La realidad del caso es que nunca se ha podido probar ningún tipo de ilegalidad dentro del chat. Sí, desde que salió el chat, los que estaban en el chat de múltiples maneras pidieron perdón, dijeron que era un chat privado, dijeron que era algo entre ellos, dijeron que era algo que sí, eran colegas de trabajo y personas contratistas de gobierno que trabajaban todo dentro de lo que era la misma estructura. Pero entonces obviamente lo vilificaron, y yo creo que muchos de ellos asumieron y pagaron un precio, porque eventualmente, ¿verdad? Hubo unas salidas abruptas allí de muchos de los funcionarios, y ellos públicamente, muchos de ellos tuvieron que no salían públicamente por mucho tiempo. Pero fue eso utilizado de una manera, porque tampoco también lo que publica Los Maldonados no es el chat completo, no estaba, ellos eliminaron todo lo que hablaba él, ellos unieron unas conversaciones con otras, y realmente, ¿verdad? Era toda, eran no sé cuántas páginas, eran muchas páginas, creo que eran 800 páginas, no sé cuántas páginas eran, era un montón, pero eran todas unas páginas donde se había editado partes de ese chat. Y ¿por qué yo lo traigo esto? Porque si bien es cierto que esto se utiliza por por los medios, quien lo hace público también es uno de los medios que más se beneficia de esta ONG que anteriormente había dicho, que es el CPI. Y, ¿verdad? Cualquiera diría que todos son cosas que son casualidad, pero no son casualidad. Ante esto, ¿dónde van poniendo presión pública? Pues la van poniendo presión pública sobre lo que son los políticos. Y dónde comienza toda la conversación de un posible residenciamiento de Ricardo Rosselló, comienza en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que la dirigía personas, políticos de su propio partido, del partido de Ricardo Rosselló, en este caso Johnny Méndez, que era el mayor aliado de él, perdóname, el mayor aliado de Johnny Méndez, Jennifer González. ¿Quién es el primer político en Puerto Rico que le pide la renuncia a Ricardo Rosselló? Jennifer González. Obviamente porque Jennifer González ocupaba la segunda posición más importante en el gobierno de Puerto Rico, la comisaría de residentes, y estaba buscando, ¿verdad?, cómo entraba. Y aquí, miren, esto es una de las medidas que va tomando Johnny Méndez en aquel momento, donde dice que va a crear este grupo de juristas para evaluar el residenciamiento del gobernador. Fíjense que esto es un aliado del gobernador, o por lo menos un aliado político que en este momento ya el aliado no tiene, ya no es aliado, y decide emprenderla contra el gobernador Rosselló. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque dentro del proceso de residenciamiento, que es un proceso de juicio que se hace contra un gobernante en Puerto Rico como jurisdicción estatal, pero a nivel federal, que se puede hacer también contra un presidente. Donald Trump, durante el cuatrienio que fue presidente, también enfrentó residenciamiento. Pero ¿por qué él nunca tuvo que dejar su posición dentro de un proceso de residenciamiento? Porque toda la parte política que lo apoyaba a él, toda la parte republicana, estaba en contra de ese proceso de residenciamiento. Pero fíjense que en Puerto Rico quien estaba a favor del residenciamiento era los que eran del partido de Ricardo Rosselló, que les dije ya anteriormente que venían con un sinnúmero de situaciones y confrontaciones que habían tenido con él. Y le quitan, para mí, lo que es lo más importante aquí, dentro de lo que un gobernador puede o no puede tener, y lo que le permite gobernar o no gobernar, que es el poder político. Si un gobernante tiene el poder político, puede trabajar con su legislatura, puede trabajar con su agencia, con su administración,
para llevar a cabo política pública. Pero si no tiene poder político y cada día que pasa va perdiendo ese poder político porque se levantan en contra de él, quien, por ejemplo, quien fue su compañera de papeleta, Jennifer González, se levanta en contra de él, quien fue el presidente de la Cámara, que él apoyó un momento dado para que fuera presidente de la Cámara, se le puede levantar en contra de él otros políticos en la legislatura, etcétera, pues obviamente su capacidad de obrar y de actuar se va viendo limitada y se va viendo maniatada. Y cuando pasó, finalmente cuando llegó ese 23 o 24 de julio, en un momento dado él tenía un revólver en su cabeza que era que Johnny Méndez ya tenía lo que era el informe de los juristas estos y donde supuestamente le iba a comenzar el residenciamiento. Pero antes de eso, miren aquí el llamado que le hace Jennifer González a Ricardo Rosselló para que renuncie. Gracias por acompañarnos, representante. Publicó usted un mensaje hoy en redes que hemos difundido a través de esta emisión de Directo USA. Le pide usted la renuncia al gobernador Rosselló, pero a la dirigencia del partido. A ambas. Yo creo que es importante notar que él es el presidente del Partido Nuevo Progresista, que es el partido en Puerto Rico que representa la estadidad y es el movimiento que la gran mayoría de los puertorriqueños quieren, que es conseguir la estadidad para Puerto Rico. Así que como vicepresidenta de esta organización le pedí la renuncia al partido, pero también yo creo que es momento, ante la situación que vive el pueblo de Puerto Rico, que es insostenible, que todavía hay tanta situación, el que tengamos un gobierno operacional. Y con pesar tengo que decir que es el momento de que el gobernador haga una transición ordenada de las cosas del gobierno para que no nos siga afectando en la capital federal en el momento para conseguir fondos federales a la isla, la transición de los fondos a la isla, que obviamente va a sufrir dramáticamente con él permanecer en el cargo. Yo creo que los puertorriqueños van a tener la oportunidad de votar en 14, 15 meses por un nuevo gobernador, pero yo creo que en este momento, con todas las manifestaciones, con la situación política que está viviendo Puerto Rico, es insostenible y yo creo que lo que el gobernador debería de hacer es obviamente echarse a un lado y permitir que tantas familias todavía que necesitan ayuda la reciban y que ciertamente no se nos detengan las ayudas desde la capital federal. Era pidiendo la renuncia de Jennifer González y de ahí vinieron otros líderes políticos de su partido que le pidieron la renuncia. Y cuando el gobernador un momento dado tuvo que tomar esa decisión, ¿verdad? La toma dentro de un marco de que estaba expuesto a un juicio político del cual él sabía que en ese momento, por lo que estaba sucediendo, etcétera, posiblemente no iba a poder quizás salir airoso y también iba a exponer a su familia. Miren lo que dice aquí en este momento, la ONG sale públicamente y en un periódico de los estados, en un periódico de Nueva York, el Diario de Nueva York, saca un comunicado pidiendo la renuncia al gobernador también. Aquí se unieron todas estas causas que supuestamente estaban aquí, ¿verdad?, para tratar de ayudar de una manera u otra y se unieron en contra del gobernador. Esa misma organización, Hispanic Federation, la dirigía o la fundó y es parte del comité, o era parte del comité directivo, Luis Miranda, el papá de Lin-Manuel Miranda. Luis Miranda, que saben que es el promotor de su hijo y con la obra de Hamilton, que meses antes el gobernador lo había ayudado para que pudieran mover la obra del Teatro de la UPR a el Centro de Bellas Artes, porque en el Teatro de la UPR había un issue laboral, había un problema con la unión allí y no se iba a poder llevar a cabo allí, y para evitar problemas, evitar marchas, etcétera, el gobernador le facilitó el Centro de Bellas Artes y allí se llevó a cabo Hamilton. Pues ese mismo señor Luis Miranda fue, que es parte que está detrás de Hispanic Federation, ahí ustedes lo vieron pidiendo la renuncia al gobernador. Ahí está él, ahí está Luis Miranda. Esto es un op-ed que él puso en Time Magazine, para que este hombre supuestamente, mira lo que dice, que this is Puerto Rico's moment for real change, y aquí habla sobre para que veas que no estoy metiendo, dice Miranda is a founding partner of the Mid-Ram Group and the founding president of the Hispanic Federation. Ahí está la descripción de él. Y entonces ahí está él hablando, ¿verdad?, sobre todo lo que supuestamente tiene que ver con, ¿verdad?, con lo que él entendía que estaba ocurriendo y que él tenía que salir de la gobernación. Y aparte de, ¿verdad?, de todo esto, y vuelvo quizás al comienzo de este episodio, que es que se comienza nuevamente a discutir las razones, que si fue el pueblo, fueron las marchas, fueron. Y mi punto de vista es que aquí se estaban dando una serie de cambios
que crearon una serie de enemistades y eran guerras por todos los flancos que lo llevaron a una tormenta perfecta cuando estas cosas ocurrieron, cuando ocurrió lo de los arrestos de 2 funcionarios y cuando ocurrió lo del chat. Y todas estas manifestaciones que venían también, yo creo que impulsadas también por... Había un cansancio, había una... Antes estaba exhausta con todo este tema que estaba ocurriendo dentro de lo que era la recuperación del huracán María, que se une todo esto y comienzan estas manifestaciones que lo utilizan muy bien personas que saben de lo que son estrategias a nivel global y a nivel nacional, y comienzan con todas esas campañas publicitarias que hacen que, por ejemplo, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos le pidiesen la renuncia al gobernador, que hace que legisladores, congresistas, que anteriormente lo habían apoyado, le piden la renuncia al gobernador, que hace que artistas, personas que son influencers, le pidan la renuncia al gobernador, que hace que políticos de su partido también se la pidan. Y no solo se la pidan, que la emprendan de una manera con un juicio político en contra del gobernador. Que al final del día es lo que yo argumento que fue lo que presionó al gobernador a que un montón dijera, mira, Carlos, perdóname, que dijera, o sea, mira, yo esto no puedo seguir, y ahí, o sea, yo no tengo el apoyo de mis políticos, de la gente que estuvieron conmigo, así que pues yo tengo que hacer esto. Miren aquí, dale al de abajo a ese. Esto es, por ejemplo, un mensaje de Residente cuando lo da renuncia. ¿Esto es culpa tuya o es que tu papá no te deja renunciar? ¿Qué es lo que pasa? Después de aquí, ¿qué? Hay que seguir manifestándose. Yo me voy a encargar de que internacionalmente todo el mundo sepa lo que está pasando con este gobierno. Si él se cree que esto se va a quedar aquí, cuando yo me vaya, cuando cualquier artista se vaya, nosotros vamos a hablar lo que le hizo a Ricky Martin, de burlarse de la familia de él, de burlarse de todo lo corrupto que es. Todo el equipo de trabajo que estaban robando, lavando dinero, lo que pasó con el huracán María, la insensibilidad, no es solo por el chat, es el trato y el ejemplo que nosotros como puertorriqueños no podemos dar de que cualquier gobierno viene acá, el pueblo no quiere que esté y ellos se quedan. ¿Entiendes? Que estás escuchando a René Pérez. La manifestación esta tarde fue tranquila y pacífica, pero no empiecen de que si se ponen violentos, porque violento es el gobierno. Los policías que están acá, lamentablemente no tienen culpa. Están mal pagos y no pueden manifestarse, lamentablemente. Pero a todos ellos les digo que se unan a nosotros. Al final, el cambio de gobierno va a venir. El cambio de gobierno va a venir. Y cuando esto pasa en otro país, como en cualquier otro país latinoamericano, todo el mundo aplaude este tipo de gestión. Porque aquí entonces todos los que hacemos esto los acusan de terroristas o de vándalos, y en otros países los aplauden cuando lo hacen para bajar a sus gobiernos. Y la contestación a lo que dice René ahí a último es bien fácil. Y es porque vivimos un sistema democrático y un sistema de ley y orden en el cual la gente escoge cada 4 años quién gobierna y quién no gobierna. Y ellos aquí, a través de eso mismo, a través de romper la ley y el orden, a través de innuendos e ideologías personales o generales de ciertos grupos de interés, trataron de desestabilizar lo que es el sistema democrático de Puerto Rico. Fíjense que habla particularmente de cosas puntuales que él no las puede probar, no las puede sostener. Y este es el mismo René, que le escribía mensajes de texto al gobernador, le escribía por los DMs de Twitter, etcétera, para poder verlo, para hablarlo, porque él lo admiraba, que esto, que lo otro. Y supuestamente, ¿verdad? El chat lo ofendió tanto a él, lo ofendió tanto lo que dijeron de Ricky Martin, que por eso él tenía que estar ahí llevando esa voz cantante sobre este issue. Cuando René mismo sabe, chicos, René, que sus letras, todo su obrar y hasta su pensamiento, si bien es cierto que yo creo que puede tener sus ideas, puede tener lo que sea, pero la forma de él de ser, cualquiera pudiera mañana hacerle un boicot o lo que sea, por bastante mezquino que es en 20.000 cosas que hace y que dice. Pero en este caso particular, supuestamente esas ofensas, que como lo dice él ahí, fue lo que lo llevaron a manifestarse y a hacer lo que estaba haciendo bajo el amparo de ustedes lo vieron con la manera violenta que lo estaba exigiendo. Aquí, miren esta reunión, miren esto es un periódico que recoge una noche que estaban
by the way, fue en lo mismo 2019. Esto es Bad Bunny y René de Calle 13, que una noche estaban jangueando en el Viejo San Juan y René le escribió un mensaje a el gobernador, le escribió un mensaje por DM en Twitter y el gobernador se lo contestó. Y él le dijo que hasta que ellos estaban, que si tenía café en Fortaleza, el gobernador lo recibió a las 4 de la mañana. Y ellos fueron y lo recibió en la oficina del gobernador. Así que ahí están, ahí lo ven, a René y Bad Bunny estando en la oficina del gobernador. Y comparen eso con lo que vieron después. Mire, al final del día, de nuevo, había unos intentos de desestabilización, había unos intentos de la búsqueda, ¿verdad? De que ideológicamente se digamos que sobresaliera estas protestas que tenían en contra del gobernador, utilizando de escudo lo que pasó en ese chat privado, que ellos hablaron allí, que todos pidieron perdón, que todos hablaron sobre lo que ahí se arrepintieron, etcétera. Pero sobre eso estaban todas estas otras guerras políticas, esta realidad política, donde el gobernador principalmente había perdido el poder político entre los suyos. Y el haber perdido el poder político entre los suyos le representó que eventualmente pudiese ser enjuiciado y pudiese ser, ¿verdad?, enjuiciado de una manera, un residenciamiento que hubiese sido de una manera mucho más quizás cruenta para él, para su familia, y de ahí es que entonces anuncia lo que pasó aquí y se ve aquí en esta foto, que es cuando anuncia su renuncia, que la anuncia el 24 de julio, yo estuve allí con él cuando eso pasó, y finalmente, ¿verdad?, el 2 de agosto se hizo oficial su renuncia. Y les hago toda esta historia para que vean que no es solamente la marcha o no solamente el hecho de que hubiese unas manifestaciones, había toda una historia y todos unos jugadores, unos players detrás de desestabilizar lo que estaba ocurriendo, porque estaban molestos con cosas que estaban pasando que les representaban cambios o les representaban posiblemente la extinción de algunas de lo que eran las faenas que cada uno llevaba. Particularmente les presenté dónde están los intereses de las uniones, los intereses de la ONG, los intereses de algunos políticos, los intereses de algunos legisladores, de algunos alcaldes, los intereses de unos políticos a nivel local y a nivel nacional. Y de ahí que viene la renuncia de Ricardo Rosselló.